Siendo las 19 horas con 1 minuto, hora en Chile continental, damos inicio al seminario LEAD 2021, ¿sí? ¿Y ahora qué? ¿Cómo nutrirnos en este tiempo? ¿Sí? ¿Cómo nutrirnos emocional y psicológicamente? Bueno, les damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por sumarse. Y como les contamos en las invitaciones y en un par de videos que subimos, la idea es compartir las reflexiones que hemos ido haciendo nosotros cuatro en conjunto, ¿no? Desde los procesos individuales, lo que nos ha pasado a los cuatro, y bueno, y hemos acompañado a cientos de personas en este año de pandemia. Así que la idea es poder compartir esas reflexiones y bueno, que ustedes vayan también resonando, mirando, esa es la invitación. Así que les damos una gran bienvenida. A propósito... Sí, hola. Ah, gracias. Hola, bienvenido a todos. Qué rico ver que hay hartos conectados. Como decía Ignacio, la idea hoy día es que conversemos, ¿y ahora qué? Después de un año diferente, complejo, cómo se viene lo que se viene, qué nos pasó, cómo lo vivimos y cómo abordar lo que se viene, de manera nutritiva. Entonces, bienvenidos a este espacio de conversación y a ver qué aparece y qué vamos compartiendo. Gracias por estar acá. Hola, ¿me escuchó, no? perfecto. Sí, perfecto. Bueno, saludarlos, darle la bienvenida. Qué alegría que nos acompañen hoy día en esta que es una conversación que tiene ese formato así de abierto y de libre para conversar lo que ha pasado el último año, nuestra experiencia, lo que hemos escuchado y la salida también, ¿no? Por eso la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, los años anteriores hacíamos una charla, y así como con la exigencia que tiene la charla, ¿no? Como que hay que decir puras cosas inteligentes, lo voy a decir de esta manera. Y después, ¿Ahora no? no, bueno, ¿Ahora no? esperemos que algo, Lo Si que la idea sea. es que les resuene, ¿no? Bueno, entonces nos surgió la idea de hacer esta conversación por lo que hemos ido conversando, ¿no? Y cuando discutíamos entre nosotros, a las personas que hemos acompañado, los equipos, en distintos dominios, desde espacios clínicos, desde espacios de coaching, desde espacios en equipos, en organizaciones, en distintos países, empezamos a hacer como un análisis de la narrativa, de qué nos decían las personas. Y las personas hablaban de estar lleno, de no poder digerir, de no poder tragar. Y, y me parece súper interesante porque creo que en alguna conversación, Rodrigo, me parece, o la Cami, dicen, es que esto se parece al proceso de digestión y de metabolización. Y ahí nos quedamos nosotros mismos como tocados. Y fue súper interesante porque nos pusimos desempolvamos los cuadernos de biología del colegio, ¿sí? Y empezamos a leer las etapas del proceso biológico. Y queremos, en este inicio de conversación, invitarlos a eso. Y tal cual, es decir, en este tiempo de pandemia, ¿qué hemos comido? ¿Qué nos hemos echado a la boca? ¿Ha sido saludable? ¿Ha sido tóxico? ¿Qué hemos comido? Después, ¿lo hemos masticado o no lo hemos masticado? Mucha gente nos dice, sigo con un nudo en la garganta, ahora que en algunas partes de Chile se vuelve a cuarentena los fines de semana, es como, no lo tolero. Entonces, no me puedo tragar lo que está pasando. Entonces, comer, masticar, tragar, después digerir, ni hablar. ¿Mm? Y después, bueno, los otros procesos, los nutrientes y los desechos. Y luego de eso, uno metaboliza para la vida, para las células. Entonces, queremos partir ofreciéndoles este espacio de conversación, como esta mini estructura, hacer un cierto símil del proceso de digestión y metabolización biológico con lo que nos vaya pasando individual y colectivamente. A propósito de lo que dice Ignacio, yo creo que es interesante también este concepto de la metabolización, que efectivamente, como tú lo decías, ¿cierto? Nace en una conversación. Bueno, ese concepto probablemente de las personas que están aquí escuchando esto no han escuchado, no han visto hablar más de alguna vez de metabolizar las experiencias. Pero esto nace, este concepto, en este caso en particular, y es como la raíz de la esencia de este seminario, tiene que ver con una experiencia personal. Que de hecho, tal cual tú lo decías, en este rato no va a ser una clase, no vamos a presentar nada, vamos a conversar nosotros cuatro. Y como tú lo dijiste al principio, desde las experiencias personales también de cada uno de nosotros.
Y en ese sentido parto con una experiencia personal. Este concepto de metabolización, que yo particularmente lo uso harto para explicar y para entender la vida y el mundo de la organización, el trabajo, todo lo que hacemos. Yo hace rato, y aquí mi primera experiencia personal en este seminario, hace rato que estoy chato. Bueno, ahora ya estos últimos días probablemente no tanto, a propósito justamente de estas conversaciones que hemos tenido nosotros cuatro como amigos y también como socios en lo que hacemos en nuestro trabajo. Pero el verano para mí aquí en Chile fue complejo, fue difícil. La experiencia de no poder moverme libremente después de ya un año de lo mismo y no salir de vacaciones por decisión de autocuidado, nosotros como familia, con Camila, nuestra familia, los niños, etc. La verdad es que a mí me tenía chato, pero yo pensé que lo había metabolizado. Y de pronto, en una conversación justamente, los dos, Camila, aquí en nuestra casa, nos damos cuenta que estaba lejos de haber metabolizado todo lo que había pasado. ¿Por qué? Y ahí está la gracia, probablemente el inicio de esta conversación, es porque ni siquiera me había tragado la experiencia, sobre todo en los últimos meses. ¿Sí? Quizá al comienzo del año anterior, con todo lo que estaba pasando, la energía, que a mí me pasó, probablemente a muchos otros también, a algunos de aquí también, de los panelistas, ¿cierto? Nos pasó que con toda la energía y como con el orgullo y las ganas de aportar en algo, estudiamos, aportamos, hicimos muchos talleres, charlas, contuvimos colectiva e individualmente a muchos equipos, personas, dentro de todo lo que estaba pasando, sobre todo desde marzo del año pasado, yo diría hasta octubre, noviembre, así con mucha intensidad. Pero diciembre, enero, febrero, la cosa continuó. Y en ese minuto, para mí, lo que yo pensaba que estaba metabolizado, ni siquiera había pasado de mi garganta hacia el resto del proceso digestivo. Y ahí aparece esta idea de, estoy chato, ¿y ahora qué? ¿Cómo administramos esto? ¿Cómo hacemos que este proceso tan intenso que hemos vivido en un año ya a la fecha, ¿cierto? A propósito de la pandemia, pero aquí en Chile en particular, también desde antes con la crisis social, sea nutritivo y aprendamos de esto y signifique para cada uno de nosotros y para todos un proceso de alimentación del alma, del espíritu, que nos permita seguir viviendo y aprendiendo hacia el futuro, porque no será la última crisis que vivimos en nuestras vidas. ¿Qué power, ¿eh? ¿Qué power lo estáis contando? Dale. Dale, Camila. No, claro, esto me toca de cerca, ¿no? Porque vivimos muy cerquita. Pero como que esta conversación, este seminario, me hace sentido desde el lugar de esto que venimos hablando, que dice Ignacio, que dice Rodrigo, que nosotros hemos conversado los cuatro, de cómo metabolizar estas vivencias. ¿Qué es la metabolización, ¿no? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué he digerido? ¿Qué me ha nutrido? ¿Qué me ha desnutrido? ¿Qué me energiza? ¿Qué me da energía? ¿Qué me da creatividad? ¿Qué logro metabolizar en nuevos componentes lo que voy ingiriendo? Y de la mano con lo que hemos estado haciendo, acompañando a personas, ¿no? Y que muchos de ustedes que nos están viendo también acompañan personas. Y, por supuesto, se acompañan a sí mismos. Entonces es como, ¿cómo acompañarlos a ustedes con nuestra experiencia, con estas reflexiones, desde nuestras personas, desde LEAD, con las herramientas que también tenemos, enseñamos, multiplicamos? ¿Cómo va tomando sentido nuestros cursos, nuestros talleres que hacemos, el diploma? Y desde lo más personal compartirles que, por lo menos para mí, todo este proceso ha sido como de una gran incógnita de qué va a salir de todo esto, ¿sí? Yo empiezo a digerir, cuesta tragar, y es como, ¿en qué se irá a convertir esta energía que va a salir si es que no quedo atragantada entre medio? Y estoy en proceso, pareciera ser que pasó un año desde que partimos la pandemia, y yo siento que sigo en proceso. He visto ciertos resultados, me he intoxicado entre medio, pero también me he energizado en el camino, me he reencontrado con un sentido importante. Y parte de esto es como la red que tenemos nosotros, la red que hemos creado con todos los que nos están acompañando hoy día, que se pudieron conectar. Y creo que tiene que ver por ahí para mí esto de la metabolización, la digestión, como que son hartos órganos involucrados. Y es una red de sistemas. Y LEAD para nosotros es eso, pues como potenciar redes de sistemas y de personas. Entonces, qué rico que estén acá y cómo desde ahí podemos ir construyendo entre todos personalmente y de ahí resonando con otros para que esto vaya tomando un sentido más colectivo también.
Desde ahí yo como que me sumo a esta reflexión. Súper interesante porque, como escribe Antonio Iturra en el chat, la metabolización es la capacidad para seguir vivo y implica, por un lado, la estabilidad, la conservación, y por otro lado, el cambio. O sea, es bien interesante porque nos ha pasado mucho de que hay personas que, y nos pasó a nosotros, que como usamos mucho el concepto de metabolización entre nosotros, y voy a decirlo tal cual, era como, no, ya estamos metabolizados, voy a decirlo de esa manera. Y nos empezamos a dar cuenta que estamos hechos, ya digerimos esto, digerimos la pandemia, y nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que no hemos digerido y que no hemos metabolizado. Y además quiero llevarlo a las organizaciones, a la gente que acompañamos. O sea, lo que yo veo es que, no, por supuesto, voy a decir una cosa, una generalidad, así que siempre hay excepciones. Veo que muchas organizaciones, cuando partió la pandemia, se preocuparon en el primer mes de acompañar a los equipos. Voy a decirlo de esa manera. Entonces, hacían check-in, tenían reuniones de acompañamiento, pero la lógica después fue como una lógica en que se desconectó la emoción de la mente. Entonces, había mucho, listo, ya lo escuchamos, ya lo construimos, vamos con los resultados. Entonces, empieza a pasar de que sucede una cierta fragmentación en la forma en que nos relacionamos con las personas. ¿Sabes? Y es lo que hemos escuchado a mucha gente. Yo ayer trabajaba con un laboratorio, con mucha gente de Latinoamérica, y me decían una cosa súper curiosa. Me decían, ya sí, la gente ya saben que es la pandemia, así como, ya tienen que, no me lo decían así, ya tienen que estar digeridos y metabolizados, y ahora que trabajen. Entonces, es súper interesante porque no está esta lógica de seguir metabolizando, seguir procesando, y como tú decías, Cami, tener esta red, estos espacios en los que uno pueda seguir avanzando. Como que aparecimos en los primeros 2 meses de la pandemia las personas y ahora desaparecimos. O sea, se nos desbalanceó el proceso y el resultado también. Importante, a propósito de lo que dice Ignacio, esto como yo también estoy de acuerdo contigo, bueno, lo hemos conversado, es como hay un cambio de chip, del chip, como de lo que era la pandemia, así como en su momento más álgido, quizás voy a hablar de la experiencia chilena. Yo sé que hay estas personas de distintas partes del mundo viendo, así que, pero permítanos ocupar nuestra experiencia aquí local. En la experiencia chilena, probablemente entre agosto y septiembre hubo un cambio. Es como salió el sol, llegó la primavera, el 18 de septiembre, a pesar de que estábamos cuarentenados y todo, pero como que la cosa se empezó a diluir, ¿sí? La tensión. Y eso se percibió también en las organizaciones. Y muchas organizaciones, como tú dices, cambiaron el foco desde lo que era el cuidado, el distanciamiento y el cuidado físico por el virus, a tenemos que volver, que está muy bien, se entiende. De hecho, nosotros acompañamos muchos procesos de retorno presencial al trabajo, pero tenemos que volver y hay que sacarle el jugo a la persona porque estuvieron fuera mucho tiempo. Y en ese cambio, el foco de la gestión se olvidó de la crisis humanitaria y sanitaria que hay detrás de todo esto. Si no nos olvidemos que todavía hay mucha gente que se está enfermando y hay mucha gente que sigue muriendo por esta situación. Y ese efecto, yo creo, para mí personalmente, y lo hemos conversado nosotros también y por eso se los compartimos acá, ese efecto, esa disonancia, si quieren, entre el seguir haciendo y la aprehensión por el cuidado de nuestras propias vidas, nuestra salud, de nuestra familia, de las personas con las que trabajamos, es dicotómico y necesitamos integrar esto. No solo ahora, aprovechemos esta crisis para aprender de esto, no solo ahora, también a futuro. Y quizás eso nos va a permitir mirar al pasado también y explicarnos muchas de las cosas que nos han pasado como sociedad aquí en Chile, en muchas sociedades en Latinoamérica y en Europa también. Hay hartos que han vivido crisis a propósito de esta dicotomía entre el hacer y el ser, entre el cuidado y el logro, como si fueran cosas que no pudieran convivir. ¿Sí? No, súper interesante esto de... es bien simple lo que voy a decir, pero me parece interesante. Lo saludable y lo tóxico. Que me importa harto decir eso. Es decir, ¿qué hemos incorporado? ¿Qué hemos desechado, si es que lo hemos desechado? Y así, los procesos de eliminación psicológicos, físicos, grupales, de conversaciones tóxicas, de espacios tóxicos, de personas que a veces nos contaminan. Entonces, esto que a veces suena un simplismo, pero que ha sido tan útil acompañando a muchas personas, y es que donde está nuestra atención, eso entra. Entonces, ¿qué alimento atencional, qué alimento psicológico, en qué espacio estamos, con qué personas compartimos? ¿Nuestra perspectiva es constructiva o no es constructiva? Entonces, eso me parece súper interesante también de mirar, porque aunque parece muy simple de decir, estar en espacios personales, familiares, de pareja y organizacionales, es súper claro porque la atención determina la propia nutrición emocional y psicológica.
Por eso a mí me gusta la lógica como del metabolismo de los significados, porque eso estamos hablando ahora, como de las interpretaciones y las narrativas, es como la realidad o lo que está pasando afuera, contexto pandemia, qué sé yo, como cómo la vivimos, cómo nos enfrentamos a eso, cuál es nuestra experiencia. Y esto, como digo, que estaba hablando y deleitados a veces, y es como, bueno, ahora trabajo, pero ahora trabajo, pero quizás estoy trabajando en la casa, entonces como que todas esas cajitas que antes teníamos más departamentalizadas, ya no están así, ya tienen otro orden. Entonces, ¿cómo nos ordenamos? ¿O cómo vivimos? ¿O cómo nos movemos en este orden distinto? ¿Qué significado le damos? Además, ahora se nos aparecieron cosas básicas que siempre han estado y que no estábamos mirando. Yo creo que la pandemia trajo de por algo, me puedo enfermar, estoy vivo, gracias. Nunca había valorado el hecho de, bueno, estoy encerrado, pero estoy vivo, estoy encerrado, estoy con mi familia, como eso es súper importante también verlo como para la integración, porque es parte de la discusión también, que se nos aparece en las conversaciones con otros y en las nuestras, es como volver a lo simple, y por eso lo conecto con el metabolismo, con el significado, que son cosas que van pasando, pero que en este tiempo emergen y se nos hacen más visibles, pues. Y el metabolismo de los significados, como bueno, ir viendo qué pasa con eso, cómo lo llevo, cómo lo tomo, cómo lo abordo, cómo lo siento, cómo lo pienso, cómo lo digo. Sí. Y en ese sentido el elemento de contexto. Me encanta lo que estáis planteando, Pia, porque uno tiene que hacer una elección consciente. Es decir, si uno pudiera decirlo de alguna manera, hemos estado en un contexto tóxico, voy a decirlo de esta manera. O sea, hay virus, hay pandemia, hay encierro, hay crisis económica, mucha gente ha perdido los trabajos. ¿Ah? Para las personas que son de Chile, además está el tema del estallido social, el tema del plebiscito, la tensión. Entonces, el tema es cómo en un contexto que nos ofrece alimentos más bien tóxicos, ¿qué elijo yo en ese contexto? Y como alguien escribía acá, ¿cómo en un contexto de mucho estrés logramos nosotros mantenernos nutridos, sanos, estables? Y la pregunta de los significados me encanta, Pia, porque es como, ¿qué estoy metabolizando finalmente? O para decirlo de otra manera, ¿qué he ido aprendiendo? ¿Qué eso? Bueno, pues, Sí. Yo pienso que una de las reflexiones que se me ha parecido últimamente es que al principio de la pandemia, bueno, nosotros veníamos un poquito antes con el tema del estallido social también, ¿no? Pero que aparece la preocupación por el otro. ¿Ah? Es como, ¿qué está viviendo el otro que es injusto? ¿Qué puedo hacer yo por eso? Después la pandemia trae esto de que me cuido para cuidarte. ¿Se acuerdan que se hablaba harto de eso? Y que después empezaron las cuarentenas, empezaron, qué sé yo, las ayudas a ollas comunes, a inmigrantes acá en Santiago. O sea, yo por lo menos estuve como bien atenta a todo eso, que era como de alguna manera daba un sentido de conexión con otros y no solo conmigo. Entonces es como que este cuidado que era individual quedaba lubricadito para tragar cuando era con otros, no solo para mí. Y hacía así, por decirlo así, si ya que estamos usando esta analogía, hacía como más fluido el proceso de deglución, de digestión, ¿cierto? Con otros, no solo yo. Pero en el camino se empieza a perder el otro, ¿cierto? Es como, por lo menos para mí, no sé si lo puedo generalizar, ¿no? Pero yo siento que es como que ya ayudé, y me empiezo a aislar, y me empiezo a desconectar de este sentido que por lo menos para mí, la metabolización tiene que ver con algo para mí y después eso transformarlo, por ahí decían cómo transformamos la amenaza en algo sutil, cómo en esta metabolización metabolizamos algo que es como más grueso en algo más sutil. Yo pensaba, qué buena pregunta, ¿cómo lo hacemos? En mi caso en particular, siento que eso funciona cuando hay otros, cuando hay una red, ayuda a que lo más grueso sea compartido, el peso se dispersa y aparece un trabajo mucho más sutil, con resultados mucho más efectivos. Mi sensación es que se ha perdido ahora, que estuvo tan presente un tiempo, el otro. Sí.
de nuevo ahora estamos en el encierro, en la vacuna, me toca a mí, a quién le toca. Uf, adelantarse en la fila. Nosotros nos fuimos a vacunar y sí, pues había como, bonito, súper emocionante, no me quiero quejar de nada del proceso de vacunación, pero había como una percepción, ¿no? de quién iba primero, de las fechas, de cuándo te toca, llegaba gente a preguntar, pero igual, ¿me pueden vacunar hoy día? Sí, estoy la otra semana. Una ansiedad de esto, pero como más individual que colectiva. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo volver a conectarnos con lo colectivo nuevamente? Para ser más liviano esto, para metabolizarlo y que salga un resultado ahí compartible, expandible. Sí, Claro. si me permites ahí, Camila, a propósito de esto, es como, a propósito de tu pregunta, cómo volver a conectarnos, que ya vamos a entrar a eso de lleno en algunos minutos. También en la sensación, tú lo dijiste, ¿cierto? Esta percepción de injusticia que venía de nuestra crisis social aquí interna en Chile. Mucho de evadir, injusticia, etcétera, ¿sí? No estoy criticando, estoy recordando. Y desde la mirada que nosotros tenemos, como Lead Institute y nosotros cuatro, ¿cierto? Como amigos y socios, siempre ponemos los conceptos a la base de lo que hay detrás de las emociones, ¿sí? ¿Qué pasa en nuestras emociones, en nuestra emocionalidad? Y yo creo que por ahí tiene que ver también la pregunta que después vamos a tener alguna respuesta, ¿cierto? De esa vida que es como la conexión conmigo mismo. ¿Qué es lo que me pasa detrás de todo esto? Insisto, voy a hablar un poquito de mí todavía. La sensación de justicia, de, pucha, he trabajado harto, hemos trabajado harto, hemos hecho hartas cosas y no podemos salir a comprar pan, ¿sí? No estoy reclamando contra las políticas de gobierno, es como, ¿a quién le paso la cuenta? ¿Sí? No sé si a alguien más le ha pasado esto, es como, estoy chato de esta cuestión, pero no tengo a quién pasarle la cuenta, ¿a quién le reclamo? La sensación de injusticia, ¿sí? Que muchas veces viene aparejada en la emocionalidad de la rabia. Me da rabia esta cuestión. Es como quiero que se acabe, quiero volver a la página, despertar mañana y como que ya pasó. ¿Sí? O como que fue una gran pesadilla. Bueno, evidentemente nuestro proceso de maduración y conciencia en este minuto no nos permite llegar ahí, que sería un bypass, y la historia nos muestra que se volvería a repetir. Necesitamos aprender de esto. Y en ese sentido yo creo que uno de los caminos posibles, y que nosotros como Lead Institute lo hacemos en todos nuestros programas, talleres, charlas, etcétera, y en esto también en este minuto, ¿cuál es la emocionalidad que hay detrás de todo esto? Y voy a hipotetizar algo. Detrás de la rabia, por lo menos en mi experiencia y lo que he visto con muchas personas con las que hemos trabajado, habitualmente está escondida la pena, está escondida la soledad, está escondida la sensación de que no hay alguien que me pueda acompañar en este camino difícil que estoy viviendo. ¿Sí? A mí me ha pasado eso muchas veces. ¿Sí? Lo he trabajado, seguimos trabajando y seguiré trabajando hasta que me muera todas las veces que me tenga que morir en ese camino. Y lo he visto también. Entonces, emocionalidades, rabia, a propósito de injusticia, pena, a propósito de soledad, distanciamiento, algunas ideas como para seguir elaborando este proceso de metabolización. A eso, Rodrigo, yo le quiero agregar una sensación que tengo, que bueno, a mí me pasa y también lo percibo en las conversaciones con otros, que hoy día hay una sensación de agotamiento, como que el modo sobrevivencia, que al principio era como, tenía un tono igual como de novedad, como ya estamos en cuarentena y nos vamos a la casa y tenemos que trabajar desde la casa y que entretenido, y los niños no van al colegio. Entonces, tenía un poco ese factor de lo nuevo. Un año después de eso, hay una sensación ambiente y de agotamiento emocional, porque es como modo sobrevivencia activado permanentemente. Y eso cansa. Sí. Además de la rabia y de todo eso, también hay como, ¿y ahora qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? Y además la percepción del tiempo, que también se hace rara. Cuando yo leí como un año desde que se decretó la primera cuarentena, y fue como un año. ¿En qué minuto un año? Si como a veces siento que ha sido eterno, yo siento que no ha pasado nada, como un año entre paréntesis, como... Entonces, hasta la percepción del tiempo se ve afectada por todo esto. Sí. El agotamiento me parece como súper clave Sí. como sensación actual. Y yo me quiero tomar eso del agotamiento con lo de la injusticia que decía Rodrigo. Porque, ¿cuál es el mensaje positivo de la injusticia? Voy a decirlo de esa manera. ¿Qué nos trae esa emoción? Es restituir los mínimos vitales. Los mínimos vitales. Entonces, se me viene Maturana con esto de qué tenemos que conservar. Y esto del modo sobrevivencia.
Y entre eso me parece súper significativo y lo hemos vivido todo, el retorno a lo simple. Hemos vuelto a lo simple, hemos vuelto a lo sobrio, hemos vuelto a la familia, voy a decirlo así, los que podemos. Hay gente que está muy sola. Entonces, esto que trajo ya un par de veces la Cami de la red, de la necesidad de red. Entonces, para escalarlo, esto lo abordamos colaborativamente, pero hay una paradoja, que lo colaborativo es lo colectivo, pero como lo estamos viviendo fragmentadamente, aisladamente, encerrados mucho, es lo opuesto a lo sistémico. Entonces, hay que hacer un esfuerzo deliberado en la construcción de la red, conmigo, con los que tengo cerca y con otros. Entonces, bueno, ya vamos a hablar de ¿y qué hacemos? Pero ahí también hay una hebra para enfrentar esta sensación de injusticia, qué es lo que hay que conservar y para también abordar esta fatiga que tú dices, Pía, que es tan masiva con la gente que uno habla, ¿no? Nosotros esta semana haciendo varios talleres, insisto, con esto de las nuevas cuarentenas, había gente que estaba como vuelta a desbordar. ¿Se entiende lo que vimos hace 10 meses atrás? Como de verdad, ¿hasta cuándo? O sea, y esta sensación de me la tengo que bancar solo. Y el tema es digerir juntos, hacerlo juntos. Entonces, hay una cierta invitación en nuestras palabras a que ustedes sean enzimas colectivas, no sé cómo decirlo, catalizadores de su espacio sistémico. Sí. Sí. Bueno, Oye, Pía, yo me quiero, dale, perdona, dale, hacer dale. un link entre lo que dice la Pía de Ignacio del agotamiento y lo deliberado. Es como, realmente el salir a la red tiene que ser deliberado, porque si bien en un inicio muchos encontramos el sentido de detenernos, mirarnos, no hay excusa para no mirarse, ¿cierto? Ya no estoy mirando tanto afuera, estoy en mi casa, me veo en la pantalla todo el rato, yo estoy agotada de verme en la pantalla, así es como, nunca me había mirado tanto, nunca me había visto tanto, sin quererlo así. Entonces me veo, escucha, esto va a sonar super light, pero que me veo las arrugas, veo el paso del tiempo, veo gesticulaciones que tenía, que nunca me había dado cuenta que tenía, algunas me gustan, otras me cargan, entonces como, ya, por supuesto que he hecho harto trabajo personal, me he mirado harto por dentro, hoy día hay mucho menos estímulo externo. Entonces, como bien, pero hay un punto en que tampoco se puede vivir ahí todo el rato. Y estamos en un contexto que también como que te está tironeando a estar ahí. Entonces, ahí hago ese link con el agotamiento también de estar tanto rato de uno con uno, ¿cierto? De ver mis vínculos con mis personas más cercanas, que ahora se me hace mucho más claro. Y ahora es como, bueno, el impulso a salir y que sabemos que es tan bueno, pero no es tan fácil, po. No a todos se nos da tan fácil de salir y buscar ayuda y ser empático y recibir miradas y recibir ayuda. Entonces ahí lo que decía Ignacio es deliberado. O sea, en muchos casos es como, si me quedo sentada esperando la inspiración, sí, si en algún minuto va a llegar o voy a... No, es como, en este minuto yo creo que es nuestra responsabilidad como ética existencial de deliberadamente, si siento que puedo, ¿no? Es como salir y buscar red y armar red. Y en eso trabajamos nosotros, ¿no? Como lead. Capacitamos, enseñamos, armar redes, equipos, vínculos saludables, bienestar con otros. Entonces, como este es el punto donde, qué rico que nos hace tanto sentido todo lo que venimos haciendo, ¿no? Porque aquí es donde más tenemos para compartir, para acompañar, para potenciar, para catalizar en otros también este paso deliberado de ir y armar red. A ver, lo que hemos conversado hasta ahora es como una suerte de diagnóstico, voy a decirlo así, ¿no? Es como el ¿hasta cuándo? O sea, los invito a que ahora vayamos ya estamos, hemos dicho un par de cositas, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, en el ahora que les quiero proponer, Ignacio, Pía, Camila, y bueno, y obviamente a todas las personas que están presentes, una lógica que nosotros usamos siempre para todo lo que hacemos. Liderazgo personal, liderazgo relacional, liderazgo organizacional. Esos 3 niveles. Les propongo que conversemos en esos 3 niveles a ver qué cosas se nos va abriendo ahí como a modo de salida, ¿sí? Y como ya lo dijo Camila recién, probablemente el foco del liderazgo con otros en la red ahí tiene un ancla potente. Y como lo mencioné yo hace un ratito, las emocionalidades del liderazgo personal probablemente son recursos que necesitamos buscar, ¿sí? Necesitamos bucear, necesitamos encontrar. Tú dijiste, Camila, también esto de salir deliberadamente a construir red. Yo quiero recordar algo a propósito de lo que dijiste, Ignacio, del año pasado, ¿sí?
Y lo hemos dicho un millón de veces, así que si lo escuchan de nuevo es como majadero, pero insisto con el tema. Distanciamiento social, no, por favor, qué bueno que ya se acabó, ya casi no se escucha eso, ¿cierto? Distanciamiento social. Ahora ha transitado hacia el distanciamiento físico. Maravilloso, es un paso adelante. No necesitamos distancia social, necesitamos reconexión. No solamente que en Chile, que tenemos hartos problemas sociales, en el mundo, como planeta, como seres humanos, como vínculo a la base de haber nacido de una madre, ¿cierto? Que somos seres mamíferos, que necesitamos el apego, la piel. Entonces, cercanía social, aunque la distancia física hoy día es una barrera y es una barrera de protección, pero que hay que ir moderando en el tiempo, por supuesto, para eso están las vacunas y todo lo que eso implica. Entonces, solo para cerrar la idea, la emocionalidad a la base a mí me parece que es un elemento potente en el liderazgo personal y la construcción de red deliberada, así voy a salir a contactarme con otros, presencial o virtualmente, pero recuperar y reconstruir esa red me parece que en el segundo nivel de liderazgo de equipos, ¿cierto? También es potente. Desde el liderazgo personal y siguiendo la línea de lo que decía la Camila y tú, Rodrigo, me parece que ¿y ahora qué? Parte por la decisión deliberada de tomar el poder de elegir y de decidir. Es como de hacerme cargo, bueno, ¿y ahora qué? Elijo deliberadamente y conscientemente construir red, elijo gestionar mis emociones, como tomar ese poder de elección que todos tenemos. Es como... Y después de eso se puede, ¿cierto?, ir metabolizando, pero primero necesito elegir, ser consciente y distinguir para elegir. Bueno. Y una cosa que tú me dijiste hoy día, Pía, es una idea tuya, que la pregunta Cítame, por del favor, ahora, cítame. bueno, Pía Cordero 2021 dice que en el ahora qué, tú me dijiste, mucha gente se va inmediatamente al qué, y lo relevante es el ahora. ¿Ah? Entonces, es súper interesante, porque cuando uno se va al qué, se va inmediatamente a un cierto futuro o un cierto activismo, y se nos pierde el ser a ratos, ¿no? Esto de, en este ahora, en este presente. Y lo importante es el ahora, el presente, y desde ahí soltar esto del para adelante. Es como si estoy acá, tengo más posibilidades de tomar conciencia, de elegir y de soltar también. Yo creo que una de las cosas que a mí se me ha hecho súper presente con esto de la pandemia es la fantasía del control. Esto porque estamos enfrentados al no control, ¿qué podemos controlar? Es como, y esto de la cantidad de incertidumbre de la que estamos rodeados y que todas las cosas cambian tan rápido. Y sí, es verdad, pero siempre ha sido más o menos igual. Yo creo que ahora se nos apareció, lo vimos, pero ¿cuándo hemos controlado más cosas de las que controlamos ahora? La incertidumbre, convivimos con ella, lo que pasa es que ahora se nos apareció y parece que la estamos respetando o la estamos viendo con nitidez y dejar de maquillarla de control, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que el distinguir, el estar presente y todo tiene que ver con el ahora, y los que pueden ser súper variables y dependen esos que de cómo me instalo a vivir en el ahora, cómo me paro en el presente. De eso derivan los qué, y pueden haber muchos qué y muchos cómo, pero derivan de mi posición existencial y de mi capacidad de elegir y distinguir hoy día. Bueno, yo quiero decir que eso, escuchándote, Pía, es lo que en el diploma LEAD llamamos las competencias del liderazgo personal. O sea, desarrollar autoconciencia, hacerse cargo del propio proceso de cambio, capacidad adaptativa, tomar iniciativa desde la conciencia, ¿ah? Que son tres de las competencias que trabajamos deliberadamente. Entonces es súper interesante porque, claro, nosotros las conocemos de memoria hace mucho rato, pero finalmente, ante la incertidumbre, primero, músculo personal, capacidad adaptativa personal, desde la propia gestión de emociones, desde la aceptación de la vulnerabilidad, que no hemos hablado nada de la vulnerabilidad, está a flor de piel, digamos. Yo creo que la sensación de incompetencia que yo por lo menos he tenido este último año, de vulnerabilidad, de sentirme sobrepasado, ha sido muy intensa en muchos momentos.
Bueno, a propósito, ahí en los comentarios René Panoso dice justamente la vulnerabilidad, cómo convertirla en una pepita de oro, ¿cierto? Es como una Qué virtud bonito. que tenemos los seres humanos. Suena raro, porque es como, ¿cómo si soy vulnerable, eso es una gracia? Sí, pues, porque nos pone en la humildad y nos pone en el contacto con otros. Y nos vuelve humanos, y finalmente somos seres humanos que tenemos dolores, tenemos experiencias duras, difíciles. Que no se nos olvide eso, yo creo que eso es súper potente. A propósito de la hora, yo voy más atrás. Recordar que somos seres humanos. Recordar que somos seres humanos, no somos superhéroes. Hemos vivido una vida, bueno, quizás hablo mucho por mí y por otras personas que he conocido también, pero hemos vivido una vida como si nada nos fuera a afectar. Y quizás este virus vino a decirnos, ojo, que una cosita pequeñita que no podemos ni ver tiene parado al mundo. ¿Sí? Y a cada uno de nosotros nos ha revuelto la vida, ¿sí? Es como dar la vuelta varias veces. Y no es tan fácil, es doloroso, es complejo. Y la pregunta, bueno, a propósito de la hora que, sobre la hora, permítanme dar dos ejemplos, uno mío y otro de un estudio que leí justamente en estos días sobre el estrés que estamos viviendo como humanidad y como sociedad en general. ¿Sí? Es como el estrés en el ser humano es una virtud porque nos permite adaptarnos al contexto. El tema es que no sea permanente, porque ella no nos permite adaptarnos a nada, se vuelve tóxico. Lo mismo que estamos hablando hace un rato, el estrés en sí mismo también se tiene que metabolizar. ¿Para qué? Para que funcione en el momento que es necesario, cuando viene el león a atacarnos, pero después de salir corriendo, tomar aire, respirar. ¿Sí? Bueno, justamente a propósito de ese estudio decía que la clave, Pía, es tomar conciencia, darnos cuenta en qué minuto nuestro cuerpo nos está diciendo estrés, estrés, estrés. Esa clave de la hora, que es una sensación sentida, es una tremenda salida para empezar a caminar. Pero primero, antes de caminar, parar, detenernos y sentir eso que nos está pasando. Ese es el ejemplo del estudio. Un ejemplo personal. En estos días yo he estado trabajando harto, bueno, todos nosotros hemos estado trabajando harto con hartas pedidas de clientes, con este cambio de chip de la emoción y la contención a vamos que se puede, que hay que lograr la gestión y cumplir las metas. Y tenía, bueno, ayer, no sé si saben, aquí en Santiago se cortó la luz el día lunes, hoy día jueves, el día lunes, y yo tenía varios talleres online, sin luz, sin wifi, con el puro celular. Evidentemente la cosa no funciona tan rápido. Y se acerca uno de mis hijos de 12 años y me pregunta, papá, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo los talleres y todo? Y yo me imagino por la cara que le puse, que no estaba muy feliz, ¿sí? Él dijo, chuta, así, no, así como que lata trabajar. Y la Camila, que estaba cerca, dice, no, pues Tommy, le dice, bueno, revelé el nombre de mi hijo, Tommy, Tomás. No, esa no es la idea de trabajo. ¿Sí? Y le explicó un poquito lo que estaba pasando. Y yo no me había dado cuenta. Necesité esa interacción de mi hijo, la Camila y todo, para darme cuenta que el estrés en el que estaba y lo que estaba reflejando allá afuera en mi propia familia. Yo enseño esto allá con personas, clientes, etc. Y en mi propia familia estoy dando un ejemplo contrario al que yo quisiera vivir y al que supuestamente enseño porque sé que existe, solo que no siempre. Entonces, vulnerable en el ahora y desde ahí caminar despacito. Yo creo que como cuando éramos niños, de la mano, ¿sí? Muchas veces. Yo creo que esa sensación es importante recuperarla para empezar a caminar o para seguir caminando, pero lentamente. Y pensando en Me hace esto, mucho sentido el... Perdón, le sumaría una cosa más, que es como, claro, hablamos de estar vulnerables, hablamos de conectarnos, es como, igual que complejo todo esto, ¿eh? O sea, nosotros también lo enseñamos. Siento que en ese sentido, no quiero sonar balsa, pero igual somos bien coherentes, ¿sí? Como que nos hacemos harto cargo de tratar de vivir como enseñamos, como queremos que el mundo sea. Pero igual, eso no lo hace fácil, no somos expertos, es como, yo creo que en lo que somos capos, así como tampoco expertos, pero el músculo que hemos desarrollado mucho es esto de mirarnos y poder ver efectivamente qué nos cuesta, qué no nos cuesta, qué nos hace más sentido, y si eso me cuesta más, bueno, ahí le doy un poquito más, ¿sí? Como que me preocupa que a lo mejor alguien piense por ahí que lo estamos diciendo como fácil, ¿no? Como, ay, no, sí, oh, nos conectamos, seamos vulnerables. No. Yo sé que no es desde ahí, que es muy complejo, que es un camino súper difícil. profundo. Hay que ser re valiente para tomar este camino también, pues, porque uno sale rasmillado, de repente se da cuenta que no sabía nada y se vuelve a empezar, ¿cierto? Pero en ese andar como coherente, de al menos tratar de seguir por donde siento que quiero ir, para mí ahí está la clave.
que es como cuando nos desconectamos del sentido, ¿sí? Es como, me desconecto del sentido y empiezo a actuar para otros, por otros, bueno, modo sobrevivencia a ratos, que ahí es cuando tiene sentido a veces desconectarse de un sentido ulterior, sino que es por sobrevivir, pero después nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, es complejo y yo creo que el cómo, ¿sí? Hacerlo menos complejo o cómo evitar esa complejidad es en búsqueda de este sentido y conectarnos con esta coherencia. Y de ahí que fluya. Me fui por otro lado, pero... Se entiende, se entiende, se entiende. Sí, y ahora qué, como yo creo que ese es el primer paso para después seguir abordando estas sensaciones que tenemos de ansiedad, de rabia, de mil cosas que se nos van apareciendo. Además, encuentro súper power lo que estáis diciendo, Cami, porque si algo ha traído la pandemia, creo también, es que se nos cayeron las máscaras. Nos vimos enfrentados a nosotros mismos, fue como un tremendo espejo. Y cuando se caen las máscaras, y voy a decirlo tal cual, uno ve el lado oscuro de cada uno y también algunos lados fraudulentos o algunos personajes o algunas cosas que no me gustaba hacer. Entonces, yo he conversado con muchísima gente que el ahora qué es, ¿sabes? Quiero conectarme con mi propia ternura, con mi propio servicio, con mi propio propósito, lo puse como propósito. Entonces, también ha traído una suerte de ha limpiado, ha limpiado, ha hecho claridad respecto de ese propósito. Después está el problema de cómo vivir de ese propósito, eso lo discutimos otro día, digamos. Pero el tema es conectar con aquello, y yo también lo veo en mí. O sea, yo he decidido dejar de hacer cosas que sé hacer, pero que ya no me hacen vibrar y que me parece que no contribuyen al espacio relacional y al mundo que quiero construir. ¿Mm? Bueno, los quiero invitar al espacio de liderazgo relacional. Conversemos un poquito de eso. Entonces, la pregunta sería, Déjame decir ¿cómo algo, Ignacio, antes, que me parece súper importante, a propósito de, sorry, Dale. que lo dijo Rodrigo y después la Camila habló del camino, de seguir y de cómo avanzamos, y Rodrigo dijo despacio. Y me parece súper clave, como el despacio, lo lento, el paso a paso, que eso es lo que nos mantiene y lo que nos permite tener como el foco en el presente, y desde ahí se puede disfrutar. O sea, además de hacer conciencia, y el disfrute, el goce, como que nutre, y la exigencia, por otro lado, como que consume, desgasta. Entonces, como también es la lógica de que necesitamos energías para movernos, para estar con uno, para trabajarse para los otros, para construir red, eso requiere movimiento y energía para. Y yo creo que el despacio, el lento, el presente y el disfrute pueden ser como insumos para eso. Entonces, como lo despacio me parece como importante. Bueno. Ya, Yo quiero muy tomar... fancy, pero así como despacito, pero No, de verdad que... suave, suavecito. Sí, no, sí está bien. Tal cual. Bueno, el humor, a Pero propósito. Nuestro lema. sí, sí, pero me parece súper importante lo que tú decís, Pía, porque, a ver, es como la compasión por uno mismo, po. Porque también hablamos bastante de la compasión para afuera, pero ternura con uno, cuidado con uno, paciencia con uno mismo. ¿Ah? Que a lo mejor no me he podido tragar, ni digerir, ni metabolizar todo lo que quisiera. Y es como, escucha, compasión con uno mismo, po. Y eso, como hemos hablado todo este rato, es lento, no es fácil y es acompañado. Es acompañado. Entonces, vámonos al espacio del liderazgo relacional. Entonces, ¿cómo nutrirnos colectivamente? ¿Qué hacer con esta red? ¿Cómo lo ven? Bueno, Camila. dale, bueno, cortito. En parte esto, ¿no? En parte esto, que es como calibrarnos. Roberto Bravo, delante pusiste algo súper lindo. No lo voy a poder repetir como él lo escribió para no buscarlo, pero que era como encontrar una melodía interna, ¿sí? Ahora conectarnos con nuestra melodía interna, liderazgo personal, y ahora sincronizarla, afinarla, para que entre todos hagamos una melodía, ¿sí? Entonces se me ocurre el liderazgo relacional como una música entre todos, un tejido entre todos, pero tomando las palabras de Roberto, que les invito a que lo busquen y lo lean, porque les juro que está mucho más lindo escrito. Es como, a mí me resuena como encontrar la melodía interna, ahora que tenemos tanta bulla externa, y afinarla con quienes nos haga sentido afinarla y construir con ellos.
Me imagino que es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y compartimos nuestra melodía con otros y además vemos que es súper efectivo. Trae resultados, ¿cierto? Aportan bienestar y eso sostiene resultados. No podemos ir a números, no es la idea aquí, pero sabemos que es súper efectivo. Entonces, se me aparece eso en el liderazgo relacional con otros, afinarnos entre todos. Qué bonito. Resonar, resonancia. Estar atento a lo que pasa aquí, a lo que pasa allá, para ver si esto se equilibra, ecualiza o no. Qué bonito usar la música como metáfora para el proceso relacional. A propósito, otro ejemplo, ¿sí? No sé si le ha tenido la experiencia de ir a algún concierto, así como con orquesta en vivo, ¿sí? Yo trabajé mucho tiempo en un teatro, y en el teatro yo veía cuando llegaban las orquestas y empezaban a afinar cada uno de los instrumentistas, y de pronto aparecía el director, y daba una instrucción, después del silencio, violín, primer violín, violín mayor, lo que sea, una nota, un acorde, y toda la música, toda la orquesta afinada, alineada, sincronizada, sintonizada, ecualizada, lo que quieran. ¿Sí? Yo creo que hoy día no hay un gran director, no tenemos un gran director. No hay nadie que nos diga, oye, esta es la melodía. La melodía probablemente va a salir desde adentro. Y resonando desde adentro con otros. ¿Cómo nos comunicamos con otros? ¿Cómo deliberadamente salimos a buscar compañía? ¿Cómo deliberadamente salimos a encontrarnos desde la vulnerabilidad personal con otros también vulnerables y ver, ¿y ahora qué hacemos? Yo creo que una de las formas de salir de la hora que hacemos es preguntarnos con otros, así como ahora, ¿y ahora qué hacemos? Porque probablemente van a haber muchas alternativas. Va a haber varias melodías, no va a haber una sola melodía. Y eso también tiene que ver con nuestra capacidad de libertad, de tomar decisión, como lo decía Pía hace un ratito. Bueno, qué bonito, porque finalmente voy a hacer la bajada a las competencias LEAD. ¿Ah? Nosotros, porque aquí estamos hablando de resonancia, de encuentro, y ahí nosotros hablamos de generar diálogo, de construir conectividad, de crear espacios de seguridad psicológica. Entonces, probablemente una de las mejores cosas que podemos hacer para nutrirnos colectivamente es ofrecer espacios. Ofrecer espacios. Yo sé que suena medio obvio, ¿no? Pero para que el resto pueda aparecer y para que el colectivo pueda aparecer, para esa articulación de fortaleza, para ese despliegue, para la contención, para el refugio. ¿Ah? Lo que varios acá de los que nos están acompañando saben, la seguridad psicológica tiene dos funciones, el refugio y el despliegue. Y estamos en un tiempo en que requerimos hacer ese tránsito permanentemente, porque como en el afuera está complejo, está exigente, está incierto, tenemos que ir y cargarnos. Y el tema es, la invitación es como ampliar ese espacio redárquico, ampliar ese espacio de red, que no sea solo la pareja y la familia, porque igual nos da sensación de aislamiento. Entonces, entendernos como arañitas tejedoras, como catalizadores colectivos. Sí, el concepto catalizador yo creo que es potente. Cada uno de nosotros, no hablo de nosotros cuatro, cada uno de nosotros los que está aquí, cualquier persona en el mundo, puede catalizar algo allá afuera, en su red más pequeña, con su familia, con su hijo, con su hermano, con sus padres, y también en el trabajo, en la micro, donde sea. Hay posibilidades ahí, yo creo que hay... Perdón, me confundí un poco, estaba leyendo, Carla, lo que decía a propósito de los silencios. ¿Sí? Yo creo que vinculándolo con lo que decía Pía hace mucho rato, parar, detenernos y escucharnos. Probablemente ahí va a haber harto silencio. Entonces, tú lo dijiste, Ignacio, hagámoslo solo, pero también acompañados, porque la soledad en este proceso puede ser súper complejo. Estamos en un proceso de tránsito. Y ahora en este seminario estamos desde lo personal a lo relacional. Ahí también hay un tránsito. Y ese tránsito puede ser más fácil, puede ser más difícil, mejor acompañado. Mejor acompañado. Y deliberadamente acompañado, o sea, pedir ayuda. Pedir ayuda. No estamos en tiempos de superhéroes ni hacernos los fuertes. Y me encantó como toda esta metáfora de la música que trajo la Cami, que trajo Roberto Bravo, ¿no? Esto es cómo armonizarnos, cómo sintonizarnos. El ejemplo que tú pusiste de las sinfónicas, Rodrigo, cómo generar una melodía tranquila. Y además, quiero decirlo desde otro lugar, de un lugar medio budista, cuando uno hace silencio, emergen melodías individuales y colectivas. O sea, hacer silencio para escuchar, para ver cuál es ese emergente también. Bueno, hemos tenido harta experiencia con instituciones, con equipos, distintos tipos de equipos, no voy a especificar, distintos tipos de equipos. Y hay harta soledad todavía.
yo creo que, y aquí hay una hipótesis, yo se las comparto a todos los que están escuchando, viendo esto, todavía hay harta soledad. Y yo creo que no estamos tan conscientes de lo solos que nos hemos sentido en todo este proceso. Hablo por mí también, ¿sí? No estoy hablando de una soledad de que mi pareja, mis hijos, no, la soledad a la que nos ha enfrentado toda esta pandemia y enclaustrarnos, es como estoy yo conmigo mismo, con mi propia existencia. Y ahí no siempre es tan fácil salir de eso. Y lo hemos visto, hemos conversado nosotros respecto de personas que están en distintos niveles de poder, de la autoridad, digamos. Pero la soledad es un patrón común que nos comunica, que nos conecta. Es raro, pero la soledad nos conecta. Quizás desde ahí pueda haber un camino, una hebra, para empezar a conversar. Me encanta. Acá Rodrigo G. dice que tenemos que consumir los antidepresivos naturales, que me encanta. ¿Ah? El abrazo, la conversación, la familia, el disfrute. ¿No? Está súper interesante, porque además me encanta, porque uno viene a un seminario como esto, yo supongo que dice, voy a encontrar ideas, y es la vuelta a lo que está ahí a la mano, a nuestros recursos y fortalezas individuales y colectivos. Y nuevamente, tiene que ser deliberado. ¿Ya? Y por eso creo que los que tenemos roles de articulación, todos si queremos, el liderazgo de servicio, esto de ofrecerme como una persona en mi máximo valor positivo para los otros, con ese énfasis, ofrecerme, estar disponible, y como persona, no como rol, ¿se entiende? Yo podría decir como jefe, como no sé qué, como gerente, como ser humano. Y por supuesto, algunos tomarán, otros no tomarán, uno tiene que poner los límites del autocuidado, evidentemente, pero esto, un tiempo de tanto amar y servir, voy a ponerlo en eso. Ahora, qué importante lo que destacas ahí, Ignacio, de que pone Rodrigo G, de los antidepresivos naturales. En todos estos años que venimos haciendo clases, formando personas, entregando nuestros conocimientos, juntos y cada uno individualmente, ¿no? Rodrigo González. Hola, Rodrigo González. No deja de sorprenderme que a veces yo doy por hecho que para todos es fácil pedir un abrazo, que para todos es fácil buscar conexión, ¿sí? Está a la vuelta de la esquina, que muchos creen que son buenos en eso. En el programa que nosotros hacemos de repente se derriban hartos paradigmas que trae cada uno de cómo se ve a sí mismo, ¿no? Y de repente se ve enfrentado a que creía que era bueno colaborando, pero en realidad para afuera no se ve. Y solo decirles que se puede aprender, que se puede aprender, que primero tengo que querer y saber qué me falta, ¿cierto? Pero eso se puede todo aprender. Y en eso estamos nosotros, o sea, lo que nos une hoy día en esta conversación también, que es como, bueno, compartir todo esto y invitarlos pues, a conocernos más, a que puedan ver que nosotros enseñamos todo esto que decimos. ¿Ah? De cómo colaborar, de cómo siendo fiel al propio estilo de cada uno. Y quiero sumarme a esto con... Dale pie. Que estaba pensando de lo que decía la Camila y a propósito de la red y los otros, hay como dos espacios, dos roles en uno mismo, como pedir ayuda o pedir un abrazo y recibir un abrazo. Que también es como importante, creo yo, como verlo de ahí, además de cómo uno cree que como es bueno para eso y para los afectos, como desde los dos roles, como la humildad también que requiere eso. En la construcción de una red, es como nosotros no solo estamos para acompañar a otro, ni es como también acompáñeme, como y la vulnerabilidad que implica eso, como de todos juntos es lo mismo, o sea, yo te puedo abrazar, pero también puedo necesitar un abrazo tuyo y cómo lo recibo, como también desde esa lógica, como... Y yo quiero tomar algo que tú dijiste hace un buen rato, Pía, que los qué y los cómo los va construyendo uno mismo, ¿se entiende? Porque esto que estamos hablando son como competencias efectivas para la vida, voy a decirlo, porque de repente nos pasa que nos piden así como, deme tips, voy a decirlo tal cual, sí, deme tips. Bueno, el tip lo arma cada uno sabrá cuál es ese hábito disciplinado que tiene que dominar para centrarse, para andar bien, para salir a los otros. Eso, bueno. Bueno, a propósito... Y probablemente es re simple, ¿o no? Es como afinarse. Sí.
Sí, bueno, sí, pero requiere un dominio disciplinado, requiere la formación del hábito, requiere el músculo, porque si no se nos arranca, lo deliberado. Oye, para tomar un poco la propuesta, Ignacio, tuya hace un ratito, de pasar de lo personal a lo relacional, yo, como resumen de lo que a mí me queda de lo personal, hay opciones. Aquí no estamos diciendo que hay que hacer ciertas cosas, son posibilidades que nosotros hemos visto que funcionan, nosotros, 4, y por eso las compartimos. Las hemos vivido, las hemos visto, distintas opciones. Y desde la emocionalidad, desde el sentido, construir una melodía personal, detenerse más que avanzar, como decía Pía con el ahora. Son distintas posibilidades. Probablemente hay algunas personas que les sirve también el hacer, y está perfecto, también es válido, no pasa nada, así, no estamos yendo en contra de nada, es solo posibilidades desde lo que hemos visto. Conectándolo con lo racional, ir a la red deliberadamente, esta palabra que parece que usaste tú hoy día, Ignacio, en este rato, deliberado, es una opción, lo dijiste, Pía, una vez que ya lo hago conmigo, voy allá afuera. Y esa decisión probablemente no es tan fácil, pero también es una opción. Entonces, estamos llenos de opciones. Lo importante, creo yo, es tomar algún camino y no seguir en el tránsito como el papelito que va volando con el viento, porque no sabemos cuánto puede durar esto. Esto puede ser de larguísimo plazo. Y creo, aquí una opinión personal, creo que tenemos un llamado eh, a aprender de esto, aprender así de verdad de esto. Como humanidad, como LID, como comunidad que somos los que estamos aquí presentes, aprender de lo que ha pasado. Y no quedarnos solamente con, ok, ya pasó, y ahora ojalá que vengan tiempos mejores. ¿Sí? Eso parece el eslogan político, de los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Te estáis postulando a constituyente, No, Rodrigo? no. Está bien, yo estoy escribiendo mi propia constitución todavía, la mía personal, me queda mucho para escribir una constitución de un país. Así que, es más, todavía estoy revisándola con la que llegué a esta tierra, así que queda para rato. Sí, pero tomando lo que estáis diciendo, Rodrigo, y ligándolo a lo biológico, es como la metabolización esencial de la vida, como la metabolización existencial. Y este párele que nos pegó la pandemia probablemente nos está haciendo esa indicación. Sí. Ojalá que lo que metabolicemos sea tan distinto al input que no volvamos a lo mismo de antes, ¿no? Yo sé que mucha gente, muchas personas desean que las cosas vuelvan a ser como estaban antes, ¿sí? Volver. Y es como, yo deseo que no, que algo cambie. Que para cada uno su espacio más significativo cambie. Pero ojalá que esto nos sirva para algo, que lo podamos metabolizar en algo más sutil, más estético. Bueno, a propósito de redes, había, Camila, a lo mejor tú te acuerdas, esta psicóloga y filósofa brasilera, no me acuerdo si era Flavia o algo así, puede ser, bueno, si te acuerdas bien, ¿sí? Decía ella, yo dije mucho, yo personalmente, y nosotros también lo dijimos, el año pasado se cayeron, se hicieron pedazos las rutinas. Cuando llegó el coronavirus en el mundo, se acabó la rutina. O sea, desde el levantarse y ahora qué hago, porque antes era automático y de pronto ya no podíamos ni salir de la casa. Tuvimos que reconstruir muchas rutinas. Y yo dije, se acabó la rutina. Y ella dijo, qué maravillosa oportunidad para reconstruir rutinas que a nosotros nos hagan sentido. A mí no se me había ocurrido, pero cuando escuché eso fue como, chuta, es una opción. O sea, así como se pierde, también se ganan espacios. El no solo cierra una puerta, también abre otro espacio, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos aprender en lo colectivo? Juntarnos, conversar, esto mismo. Hemos hecho talleres nosotros, juntos y separados, donde después cuando termina el taller le preguntamos a la gente en estos tiempos, ¿con qué se quedan? ¿Con qué se van? Las típicas preguntas que hacemos siempre de cierre. Probablemente las personas que han hecho talleres con nosotros han escuchado esto un millón de veces. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te vas? Y la gran mayoría de las personas han dicho en este tiempo, me voy agradecido por la posibilidad de haber conversado, de haber escuchado que a otros les pasa lo mismo que a mí. Darme cuenta que no soy el único en el mundo que ha sufrido, que le han pasado cosas, que ha estado bien y que ha estado mal, y que todavía queda un camino súper largo por delante. Descarga. Yo creo que hay un proceso de metabolización social que podemos hacer en la medida que hacemos algo parecido a esto, o cada uno en su ámbito de influencia. Sentarnos a conversar. Eso. A propósito, a Dios, a Chile, por Dios, que le hace falta conversar, que nos hace falta conversar, eso, para saber si estamos entendiendo lo mismo, de ahí para adelante. Entonces, convertirnos en articuladores redárquicos, en enzimas sociales,
en constructores de espacios colectivos, en articuladores de fortaleza. Esa es la invitación. ¿Mm? Bueno. ¿Qué nos queda? ¿Lo organizacional? ¿En la mirada? ¿Puede ser? Sí, yo personalmente creo que yo me quedo redondito con lo que hemos conversado. Creo que lo organizacional es llevar esto a los propios equipos. Y eso, por supuesto, es lógica colaborativa, lógica participativa, co-construcción. Pero es desde esta solidez interna de todo lo que hemos hablado de la construcción de la red. Y eso mismo hacerlo en el trabajo. Lo estoy simplificando bastante, ¿no? Pero eso mismo Sí. hacerlo en las organizaciones. No, pero a mí me hace sentido, a propósito de sentido, el mismo sentido del que hablaba Camila hace un rato, personal, conectarlo con el sentido y el propósito organizacional. El mismo foco en el ahora que decía Pía hace un rato, ponerlo en el ahora de la organización para darnos cuenta que la pandemia todavía no termina. Entonces la gestión está bien, pero también integremos factores humanos detrás de lo que está pasando, etcétera. Las mismas cosas que hemos dicho aquí, la conectividad, la polinización cruzada, ese concepto a mí me encanta. Esta posibilidad que tenemos de compartir y hablar cosas con otros que no siempre están, que no son deliberadas, es un emergente, que se nos cayó porque ya no nos vemos tan seguido, no nos encontramos tanto, porque ya no estamos tanto en la oficina, en los pasillos, en los ascensores, en el baño, en el café, en la vuelta a la manzana después del almuerzo. La polinización cruzada la necesitamos, esa polinización que ocurre en las conversaciones de pasillo que nos alimenta la vida. Eso también es organizacional, eso también es necesario, se conecta con la red, con el vínculo más cercano. No nos olvidemos que somos mamíferos, animales gregarios. Bueno, queremos invitarlos también a nuestro diplomado, al diplomado de liderazgo efectivo para el alto desempeño, que parte ahora en abril, y donde todo esto se profundiza, se expande, se vive, se hace cuerpo, se hace carne, se hace red. Eso mismo. Los esperamos con... ¿Ya estamos en tiempo? Sí. Bueno, Sí. aquí cierro, me despido yo. Los esperamos, ojalá puedan mirar el programa porque ahí hay harto de esto. En el programa LEAD, Liderazgo Efectivo de Alto Desempeño, que parte de Abril, como se dice Ignacio, hay harto de esto, hay harto de este espíritu, hay harto de esta melodía de la que hemos hablado ahora. Los invitamos, ojalá a algunos de ustedes les interese participar o ver de qué se trata. ¿Sí? Yo me aprovecho de despedir. Ignacio, Pía, Camila, les agradezco profundamente el espacio de conversación. Nuevamente, un placer. Y yo me Gracias a despido. los tres. Dale. ¿No? Gracias a los tres, a los que han estado conectados, y a los que han estado escribiendo. Y encuentro que esta conversación, estos espacios son los que hay que generar. Son extremadamente saludables y nutritivos. Y creo que estar acá conversando los cuatro es tan representativo de lo que es LEAD. Para que se queden con eso también. Como entrar a LEAD es como entrar a este espacio también. Sí. Comparto lo que dicen los tres. Gracias a los tres por este espacio, por poder trabajar juntos, por poder compartir esto con otros y como despedida pensar en el ¿y ahora qué? Aunque suene comercial, y ahora hagan LEAD. Les va a encantar. Es esto, y es metodología, y es evidencia, y hay tips también, pero desde el sentido y el conectarse con el estilo que cada uno tiene para ir y ser efectivo allá afuera. Así que, esperando haber resonado con todos ustedes, gracias por haberse conectado y nos vemos pronto. Sí. Y aquí preguntan hasta cuándo son las inscripciones, hasta creo que el 17 de abril, por ahí. Y bueno, agradecerles los comentarios, la participación. Es curioso porque aquí estamos los cuatro hablando, pero yo personalmente siento una resonancia y una melodía colectiva en el chat, que me encanta y pasa rápido y no lo puedo leer. Así que bueno. También me tienes esperando leerlo. Sí, ya lo leeremos. Y bueno, un gran saludo a todos los que están acá. Por supuesto, a muchos los conocemos, nos encanta que sigamos construyendo red, que sigamos construyendo espacio, que sigamos construyendo comunidad, que sigamos en este tiempo haciendo lo más humano que podemos hacer, que es ser humano y crear estas redes amorosas entre nosotros. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí y los esperamos el LEAD, como dijo la gente.
Lead como metabolizador. Eso es lead. Es Es metabolizador. bien, Bueno. qué buena. Oye, muchas Ya. gracias. Un abrazo para Les todos. mandamos un abrazo. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Cuídense mucho, Chao. cuídense mucho. Nos vemos.